Buenas hermanos, ¿cómo están? Les saludo en el amor del Señor. Hoy vamos a empezar nuestro tema de vida devocional. Así que espero que ustedes puedan estar atentos y puedan participar en este tiempo de lo hermoso que es crecer nuestra vida espiritual en el Señor. Quiero orar con ustedes, ¿sí? Y pedirle a Dios que sea quien guíe nuestras vidas, nos dirija y podamos aprender en esta mañana. Bendito Padre Celestial, te agradezco, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, aprender tu palabra, crecer en ti cada día, Señor. Trabaja en nuestras vidas, trabaja en nuestros corazones y seas tú hablándonos, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Obra en nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y no la nuestra, Padre. Gracias, Señor, por tu bendición y que seas tú obrando, Señor, en nuestras vidas y hablándonos a cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el tema que vamos a empezar a hablar, van a ser 2 clases, tiene el propósito de que nosotros podamos comprender y entender la importancia que tiene en nuestra vida el devocional que nosotros podemos hacer para crecer en nuestra vida espiritual. Y ese devocional está relacionado con el tiempo que le damos a Dios para leer su palabra y el tiempo que buscamos para tener comunión con Dios, oración con Él, ¿no? Y esto que nosotros hacemos es para involucrarnos y tenernos, sino crecer en nuestra relación con Dios de manera que podamos tener una amistad con Dios. Y esa es la importancia de esto, ¿no? Que crezcamos en nuestra comunión con Dios. Podemos tener tiempo para muchas cosas, pero algo que hemos descuidado es nuestra comunión con Dios, nuestra relación íntima con Dios. Podemos llamarnos cristianos, pero no hemos cuidado, no hemos valorado el tiempo con Dios. Podemos haber asistido a la iglesia, podemos realizar un trabajo o un servicio, pero no hemos dado la verdadera importancia que Dios quiere que nosotros tengamos, que es crecer en nuestra relación con Dios, crecer en nuestra comunión con Dios, ¿sí? Y eso es algo que nosotros tenemos que siempre considerar, ¿no? Por eso la importancia también de este tema. Ahora, ¿por qué hacer un devocional o tener un tiempo con Dios? Es porque primeramente no parte de nosotros, sino que parte desde la mirada de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere reunirse con cada uno de sus hijos. Dios quiere que nosotros tengamos esa entrega y esa comunión con Dios. Él quiere darse a conocer a nosotros. Él quiere que nosotros experimentemos su compañía, su presencia, su dirección, su guía. Pero eso va a pasar a medida que nosotros nos comunicamos con Dios. Imagínate que tú en una casa vive tu papá, vive tu mamá, puedes saludarle, hola, ¿qué tal? Pero qué diferente es cuando tú te sientas y pasas tiempo con ellos y conversas, dialogas, les cuentas tus cosas, pides orientación, pides consejo. Así también es con Dios.
porque Dios también es una persona. Él tiene sentimientos, tiene emociones, quiere dar a conocerse, quiere compartir sus propósitos, sus planes con nosotros. Entonces Dios va a buscar reunirse con cada uno de sus hijos. Y eso es algo importante que lo vemos en la palabra del Señor. Quiero leerles en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, ¿no? Entonces, algo que vemos aquí que era diferente de los animales es que los animales podían estar ahí, podían ser parte de la creación, pero ¿a quién fue dada la imagen? ¿Con quién se relaciona Dios? ¿Con quién habla Dios? Es con el ser humano, es con el hombre, es con la mujer. Y eso está desde el inicio de la creación de Dios. Ahora, Dios nos creó a su imagen y a su semejanza porque nos ha dado también su capacidad de pensar, razonar, escoger, sentir emoción y comunicarse, ¿no? Entonces, la palabra del Señor nos enseña que Él, desde un principio de la creación, el anhelo de Dios siempre era tener comunión con su creación a través del hombre y la mujer. Y desde un principio le dio funciones, le dio razones para que el hombre ejerciera, y lo puso a administrar la creación, pero tenían que estar en contacto con Dios, en comunión con Dios para poder guiar. Desde que el hombre rompe esa relación con Dios, aún lo que Dios le había puesto a hacer, que era la administración de la Tierra, del planeta, ha ido poco a poco resquebrajándose, al punto que aún por causa del pecado, por causa de la separación y de la falta de comunión del hombre con Dios, aún el planeta y todo lo que hay en medio de ello se ha ido, vamos a decir, como que quebrándose, gastándose, muriendo. Y es por causa de que el hombre ha querido hacer las cosas solos, ¿no? Entonces vemos la importancia de tener una relación cercana con Dios, ¿no? Entonces, interesante es que Dios, al ver todo esto, no se quedó como que sin hacer nada. Más al contrario, lo que Él hizo fue buscar una solución. Viene el pecado, entró la maldad en el mundo, pero también Dios no se quedó sin hacer nada, sino que desde un principio también Él vio la solución. Y la solución fue a través de su Hijo Jesucristo, que vino a morir por nuestros pecados, vino a librarnos de la condenación eterna, pero también vino para que nosotros pudiéramos a través de Él tener una vez más esa relación con Dios, una vez más ese acercamiento a Dios, ¿no? Entonces, es interesante saber de que Dios, aun cuando el hombre falló en el plan que Dios en un principio había dado, pero Dios no se quedó de brazos cruzados, como hasta ahora, ¿no? Cuando tú te descuidas en tu relación con Dios, cuando tú de repente por A o B motivo no lo haces, no te acercas a Él, Dios siempre va a estar ahí buscándote. Dios siempre va a estar ahí acercándose a ti. ¿Por qué? Porque la anhela de Dios
El anhelo de Dios es que tú y yo, mi amado hermano, mi amada hermana, es que podamos crecer en nuestra relación con Dios. Y eso es lo importante. Dios busca encontrarse con cada uno de nosotros. Entonces, el tiempo de devoción que nosotros le entregamos a Dios va a ayudarnos a nosotros a crecer justamente en esa relación con Dios. Cuando le entregamos el tiempo a Dios, puede ser muy temprano en la mañana o si de repente no puedes hacerlo muy temprano, puedes hacerlo muy noche o en la tarde. Bueno, uno busque ese momento, ¿no? Si uno puede hacerlo muy temprano, amén. Qué lindo sería porque tú le entregas el primer tiempo a Dios. Pero por A o B motivos no lo pudieras hacer, pero busca un tiempo. Y crece en esa relación con Dios, crece en esa comunión con Dios, porque el anhelo de Dios es que nosotros podamos tener ese tiempo a solas con Dios, ese tiempo para buscar más de Dios, más de su presencia. Entonces, ¿qué ha pasado con el pueblo de Dios? Que ha descuidado su relación con Dios, el reunirse siempre con Dios. Dios quiere, Él anhela, Él desea que tú y yo nos encontremos con Él, pero también algo de parte de nosotros es que nosotros hemos descuidado el reunirnos con Él. Vamos a ver cómo pueden crecer los hijos de Dios. En 1 Pedro capítulo 2, yo te invito a buscar ese pasaje en la Biblia, 1 Pedro capítulo 2, dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 2:3 dice, desead como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Nosotros que hemos gustado de la benignidad del Señor, en otras palabras, nosotros que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador de nuestras vidas y hemos entrado a gozar de ser llamados hijos de Dios, tenemos que crecer en esa relación con Dios, porque Dios es nuestro Padre. Y el ser nuestro Padre, nosotros tenemos que entender que el anhelo de Dios es que nosotros crezcamos en esa relación con Dios, ¿no? Que nosotros anhelemos, dice, por eso dice, desead como niños recién nacidos. ¿Cómo hace un niño recién nacido? ¿Cómo hace un bebé? ¿Qué es lo primero que hace? Va a llorar. ¿Qué va a querer? Va a querer la leche de su mamá. Y bebe que empieza a crecer, que tiene la vida, pues va a anhelar tomar de la leche de la mamá y a través de esa leche se va a nutrir, a través de esa leche se va a fortalecer y va a crecer y va a crecer. Así también nuestra vida espiritual va a ir creciendo, va a ir madurando a medida que nosotros nos metemos más con Dios. Y a veces uno dice, no, pero me siento cansado, o es aburrido, o no tengo ganas. No lo hagamos por eso. Hagámoslo porque tenemos necesidad con Dios. Es como, vuelvo al ejemplo anterior que yo les decía acerca de que tú estás en tu casa con tu papá y tu mamá y solamente dices hola y chao. ¿Cómo sería esa relación? Cuando no te das el tiempo de sentarte con ellos y conversar y hablar y contarles sus cosas, pedirles orientación, pedirles consejo. En esos momentos uno es donde va creciendo y te animas y te fortaleces en esa relación familiar. Y así también es con Dios. Y nosotros tenemos que crecer, no debemos descuidar esa relación. ¿Por qué? Porque el anhelo de Dios es que nosotros podamos crecer como hijos de Dios. Ahora, ¿por qué de repente un creyente no puede, no quiere crecer como hijo de Dios, no anhela crecer?
como dice en el versículo 3 de 1 Pedro 2:3, dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, o sea, si has gustado la benignidad del Señor, la bondad de Dios, vas a anhelar crecer. Pero si todavía no has tenido esa experiencia, simplemente, ay, bueno, ¿qué? Lo hago en otro momento, lo hago cuando yo pueda, ¿no? Pero tampoco es así, porque si no has gustado, entonces tampoco vas a desear encontrarte con Dios. Es como que tú vienes a la casa de tu papá, ya, bueno, lo paso, estoy ahí, ¿no? Entonces no has gozado, no has disfrutado de esa relación con tu padre, con tu madre, entonces te choca poder pasar tiempo con ellos. Y así también es nuestra relación con Dios. Dios anhela que nosotros podamos encontrarnos con Él. Dios anhela que nosotros podamos tener ese tiempo precioso en el cual crecemos y nos deleitamos, ¿no? Entonces tenemos que crecer cada vez más. Yo en el tiempo de creyente que tengo, desde que yo me convertí al Señor, cuando yo tenía 10 años, siempre mi anhelo ha sido, Señor, permíteme tener una comunión muy íntima contigo. Ayúdame. Yo sé que no es fácil, pero siempre ha sido esa mi petición y ha habido momentos en que no he podido, no he querido, no ha habido deseo, no ha habido ganas. Pero ahí cuando tú empiezas a buscar de Dios y decirle, Señor, ayúdame, Señor, empieza a trabajar en nuestras vidas, trabajar en nuestros corazones. Entonces tenemos que crecer en esa comunión con Dios. Ahora, ¿dónde debemos hacer ese devocional, ese tiempo con Dios que es tan importante? En Mateo capítulo 6:6 dice la palabra del Señor. En Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, algo que tenemos que aprender aquí es que la palabra del Señor me va a enseñar y me va a decir de que debemos entrar en el lugar secreto. Ahora, el lugar secreto puede ser un ambiente especial de repente para buscar a Dios, un ambiente o un espacio donde tú apartes para estar con Dios, pero muchas veces también puede implicar que ese lugar secreto es ese tiempo que tú le das al Señor para encontrarte con Él, ¿no? Porque a veces estamos tan ocupados, tan de repente entretenidos en tantas cosas que no le damos tiempo, o sea, no abrimos nuestro corazón para Dios. Entonces, ese lugar secreto también puede ser no solamente el espacio físico, sino el espacio que le damos en nuestro corazón, ¿no? Entonces, tenemos que anhelar crecer en nuestra devoción con Dios. Ahora dice que cuando lo hagamos, no debemos hacerlo porque la gente nos ve. ¿Qué pasaba con los fariseos, con los escribas de la época de Jesús? Era una costumbre que ellos tenían que subir al templo. Era una costumbre que ellos tenían que estar en el templo para adorar a Dios. Pero ¿qué pasaba cuando ya la hora se acercaba? En un inicio donde ya era la hora, ahí se ponían de rodillas. Ahí se ponían a buscar a Dios, a orar. Entonces, cuando ellos lo hacían, ellos sabían que se estaban comunicando con Dios. Pero más adelante en el tiempo, ya no era simplemente porque querían no perderse el tiempo de buscar a Dios, sino que ya lo hacían porque la gente los vea. Entonces, Jesús va más allá
y le dice, busca un lugar, cierra tu puerta. Como le digo, y no es el espacio físico, sino es que yo busque estar con Dios, abrir mi corazón a Dios y decirle a Él lo que hay en mi corazón para Él o mis necesidades, ¿no? Pero que no sea vista por los hombres. Entonces, es importante que nosotros podamos practicar actos de devoción, pero que tenemos que tener cuidado, que no seamos vistos por los hombres. Ahora, no está mal orar de repente en la iglesia, pero que no sea la actitud nuestra como lo hacían los fariseos y los escribas, sino que sea una actitud en la cual nosotros buscamos a Dios de corazón. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice la palabra, ¿no? Entonces, nosotros debemos venir así, con ese corazón, con un corazón dispuesto a dejar que Dios nos oiga y escuchar también la voz de Dios, porque es en ese tiempo donde nosotros vamos a escuchar la voz de Dios. Dios te puede hablar y te va a hablar a través de la palabra, te va a hablar a través de lo que tú estás ahí o en un momento de silencio, pero en ese tiempo con Dios. Entonces, es importante que nosotros podamos crecer en nuestra relación y en nuestra comunión con Dios. En Marcos capítulo 1, versículo 35, va a decir la palabra, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Bueno, wow, yo digo, Señor, ayúdame. Personalmente admiro a las personas que se levantan muy temprano en la mañana y yo no les voy a decir, oh, wow, la pastora lo hace muy temprano en la mañana. Sería mentirles. A veces no he podido hacerlo muy temprano en la mañana. Lo puedo hacer de repente durante el día o en la noche. A veces me ha tocado, sí, el Señor me como que me despierta, ¿no? Y a veces yo hasta he escuchado la voz de mi padre llamándome, de mi papá terrenal, he escuchado la voz de mi papá llamándome a orar por la familia. Otra vez he escuchado como que me llama algún hermano, estoy soñando que me llama algún hermano o alguna hermana en la puerta de mi casa, me llama a orar muy temprano y me dice por las cosas que tengo que orar, ¿no? Entonces, pero Jesús lo hacía y nosotros también debemos anhelar, pero tampoco Dios no nos encuadra, ¿no? Porque es buscar el tiempo que tú puedas hacerlo. No nos sintamos como que obligados de, ay, ya fallamos. No, busca el tiempo que mejor se adecue a ti y hazlo, hazlo. Eso es lo mejor, porque vas con tu corazón, tal cual eres, ¿no? Y ahí el Señor, yo muchas veces he dicho, Señor, ayúdame a hacerlo, ayúdame a buscarte muy temprano en la mañana. Pero algo que siempre he padecido de tener un sueño muy pesado. Pero ahí en medio de todo yo le he dicho, Señor, ayúdame. Y el Señor me ha permitido muchas veces, pero normalmente lo hago durante el día. Lo hago durante el día. Y trato, ¿no? Porque yo sé que para nadie es fácil, pero ahí tenemos que crecer en nuestra comunión con el Señor. Entonces, cuando escojamos un lugar para tener ese tiempo con Dios, puede ser un lugar tranquilo, un lugar privado, o puede ser un tiempo donde estamos solos, aprendamos a tener un tiempo, a separar un tiempo para estar con Dios y busquemos ese lugar, ese espacio. Puede ser muy temprano en la mañana, puede ser en la tarde, puede ser en la noche, no sé, en la madrugada, pero tengamos ese tiempo con Dios. Conforme mis hijos han ido creciendo y he preferido hacerlo
en la mañana, ¿no? Cuando estoy con ellos, me es más difícil. Entonces aprovecho que de repente no hay nadie en mi casa y estoy ahí, leo la palabra, estoy orando, buscando de Dios. A veces puedo pasar horas, ¿no? Meditar en la palabra, deleitándome en la palabra, orando, pidiendo al Señor. Anhelo más de Dios. Le pido a Dios que me ayude, que me dé las fuerzas. Sé que no es fácil, para mí no es fácil. Entonces, pero he ido creciendo y el Señor poco a poco me ha ido fortaleciendo, ¿no? De repente puedes tú estar trabajando, puedes tú estar haciendo alguna otra cosa, estudiando, pero busca el tiempo con el cual puedas encontrarte con el Señor, ¿sí? Entonces, ahí nosotros vemos qué lugar es más apropiado para tu rato de lectura o tu oración personal. Ahora, ¿cuándo hacer el devocional? Como ya les dije, es buscando la hora o el tiempo en el que nosotros podamos apartar el momento para reunirnos con el Señor, ¿no? Entonces, tenemos que buscar de Dios y anhelar hacerlo. Si lo podemos hacer como Jesús dice en su palabra, muy de mañana, muy oscuro, amén. Yo quisiera ser una de esas personas, pero a mí personalmente me cuesta. Desde chica me ha costado. Me acuerdo que cuando yo era más adolescente, todavía joven, a veces Dios quería darme algún mensaje, porque gracias a Dios he tenido experiencias con Dios, Dios me ha querido dar algún mensaje y a veces me despertaba solamente para oír a Dios y decir, ay papito, tengo sueño y seguía durmiendo, ¿no? Pero Dios ha ido trabajando y trabaja en mi vida, pero le pido a Dios que me ayude. Y así nosotros también busquemos la ayuda de Dios para que nosotros podamos estar en comunión con Dios. Y mi oración es, Señor, ayúdame a crecer en mi vida espiritual, ayúdame a crecer en ese tiempo contigo, ¿no? Y, y anhelemos más de Dios, más de su presencia. Ahora el enemigo se va a levantar, hermanos, para no dejar que nosotros crezcamos en nuestra vida espiritual, en nuestra comunión con Dios. Se va a oponer, ya sea que te levantes muy temprano en la mañana, o lo hagas muy tarde en la noche, o lo hagas en la tarde, o lo hagas en el momento que tú puedas. El enemigo siempre se va a oponer, porque él no quiere que tú y yo tengamos comunión con Dios. Porque sabe el enemigo que el día que nosotros tengamos comunión con Dios, las cosas van a cambiar, cambian en nuestra vida, cambian en nuestra familia, cambian en la iglesia donde estamos. ¿Por qué? Porque lo que más el enemigo tiembla es cuando una iglesia ora y busca a Dios y lee su palabra. Entonces el enemigo no va a querer que tú y yo o nos levantemos temprano o tengamos un tiempo en oración, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. No, el enemigo no va a querer. Y siempre va a ser una lucha espiritual. Aun cuando tú anheles y busques de Dios, es una lucha espiritual. El orar, como leer la palabra de Dios, es una lucha espiritual, es una lucha constante. Ahora, ¿cómo vamos a hacer, cómo debemos hacer el devocional? ¿No? Primero, en el devocional nosotros tenemos que tener calma. Ten calma. No lo hagas apresurado, no lo hagas, cansado, ya, ya la ajustas. No, porque al final nos dormimos, al final ya no hacemos lo que tenemos que hacer, o estamos corre, ¿no? Apartemos ese momento, busquemos la quietud, ¿no? Busquemos la quietud, ese tiempo. Y la verdad que ahora, en ese tiempo, nos distraemos tanto que a veces invertimos tanto tiempo
en otras cosas que nos olvidamos del tiempo con Dios. Y eso aún a mí me pasa. Por eso yo siempre digo, Señor, ayúdame, porque yo sé que también soy humano, soy débil y necesito más de Dios y de su presencia, ¿no? Entonces, busquemos un tiempo de calma, un tiempo a solas con el Señor. No tengamos prisa, ¿no? Para reunirnos con Dios, porque la verdadera comunión con Dios no va a ser alimentado cuando nosotros corremos o hacemos las cosas, porque debemos de cumplir, ya oramos, ya leemos la palabra, ya me voy. No. Miren lo que dice la palabra del Señor en Salmos capítulo 46, versículo 10. La palabra del Señor me va a decir en 46, 10, va a decir, estad quietos y conoced, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. ¿Qué nos dice la palabra? Estad quietos. O sea, cálmate, tranquilízate. No lo hagas apresurado. Porque el día que lo solamente haces por cumplir, entonces te apresuras, te vas y ya rápido, rápido. Así no vamos a crecer en la comunión con Dios. Tenemos que darnos el tiempo. Entra a tu aposento y cerrado tu puerta. O sea, ten un tiempo de calma. Ten un tiempo en el que puedas abrir tu corazón. Y eso es algo que nosotros tenemos que buscar. Es algo que nosotros tenemos que aprender, estar en la quietud de Dios. Porque cuando corremos, cuando nos ataríamos en tantas cosas, mis amados hermanos, no vamos a hallar la quietud de Dios. Tenemos que buscar ese tiempo. Ahora, yo sé que no es fácil, pero tenemos que establecer ese tiempo con Dios. Aparta 20 minutos, media hora, una hora y media, 2 horas, si puedes más, pero tengamos ese tiempo con Dios. Tengamos ese tiempo con Dios. Porque recuerdan que Jesús, cuando estaba con los discípulos, dijo algo muy importante. En el momento en que él estaba en su agonía, Jesús estaba en la agonía y pedía que los discípulos pudieran estar con ellos. Jesús le dijo, ni una hora habéis podido orar, ni una hora habéis podido velar. Ellos les ganaba el sueño. Y a nosotros también, o sea, quizás el sueño no, pero los afanes de este mundo hacen que nosotros perdamos el hecho de estar en comunión con Dios. Y Él anhela que nosotros podamos crecer en esa comunión. Ahora, yo no te digo, de aquí a una hora lo vas a hacer todos los días. Porque de repente no somos capaces, porque si no hemos empezado con 5, 10, 15, 20 minutos, menos lo vamos a hacer una hora. Empecemos con lo mínimo, pero hagámoslo. Y pidámosle al Señor que nos ayude. Y ahí poco a poco, pero seamos constantes. La vida devocional va a ser a medida que nosotros somos constantes. Y vamos a ir creciendo poco a poco. Otra cosa que nosotros tenemos que hacer cuando hacemos devocional es leer la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13, la palabra del Señor me va a decir, un ratito, dice la palabra del Señor, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Claro, no es lo único, ¿no?
Leer no es lo único, porque también tenemos que meditar. Pero algo que el Señor nos enseña es que tenemos que leer la palabra. Ahora, ese es otro detalle que también como creyentes hemos perdido. ¿Por qué la iglesia de este tiempo, de este siglo, es una iglesia que desconoce la palabra? Y no debe ser así. El creyente debe conocer la palabra. Por eso vienen los engaños, por eso vienen tantas cosas que hoy vemos. Y lamentablemente lo vemos en la misma iglesia, ¿no? ¿Por qué vidas no son cambiadas? ¿Por qué vidas no son transformadas? Porque simplemente hemos descuidado la lectura de la palabra. Ahora, no es lo único que nosotros debemos hacer, pero es una realidad que hemos descuidado la palabra de Dios, que ni siquiera le hemos leído. Hay creyentes que por más años en el Evangelio no han leído la palabra, ni siquiera han terminado una vez de leer la palabra, y entonces por eso es que vienen problemas, vienen situaciones, vienen angustias, la gente anda más deprimida y aún son hijos de Dios. Entonces, ¿qué hemos descuidado? La lectura de la palabra. Les cuento una historia de George Mueller, se le conoce como el apóstol de la fe. En la época que Dios lo llamó a este varón, la gente no creía en la fe, no creía en fe. Creía que las cosas se daban porque, bueno, yo lo hacía, yo lo hago y yo soy quien proveo todo, ¿no? Pero la palabra nos enseña a creer. Entonces, él era una persona que le gustaba leer la palabra. Y un día saliendo por las calles del lugar donde estaba, ahorita no me acuerdo exactamente el lugar, pero él veía que los niños en la calle eran maltratados porque la gente en ese tiempo los consideraban como mano de obra. Niño que andaba en la calle porque el papá trabajaba, era época de la revolución industrial, tenían que ir a trabajar. Entonces los niños quedaban sin papá o mamá que los pudiera ver, y niños paraban en la calle y se metían en tanta cosa, en robos, en cosas así. Y, y era su preocupación, como él cuando veía, era su preocupación que los niños eran abusados o tomados, considerados como mano de obra. Entonces, este varón decidió, pues, traer niños a su casa. Y no fue uno, no fue dos. Él empezó con 15 o con 20. Y ahí en su casa les daba de comer. Pero ¿qué hacía él? No lo hacía porque él tenía dinero. No lo hacía porque era un hombre empresario. No. Él vio la necesidad y él dijo, yo voy a creer a Dios. ¿Y qué hacía? Que este varón oraba y leía la palabra de Dios. Y se dice que él leyó más de 200 veces en su vida la palabra. ¿Por qué? Porque él creía en que Dios podía obrar cuando él tenía fe. Entonces es algo que nosotros tenemos que hacer. Lee la palabra constantemente. Lee la palabra. No te cansas de leer la palabra. Vuelve a leer una y otra vez. Y ahí el Señor va a empezar a trabajar en tu vida. Entonces, de esta manera, mis amados hermanos, si nosotros queremos crecer en el Señor, aprendamos a leer la palabra. Y no lo hagamos porque solamente siguiendo partes, sino seamos sistemáticos, ¿no? O sea, que vayamos agarremos un libro y terminemos. O empecemos, ya sea Génesis, vamos hasta Malaquías, ¿no? Y de Mateo a Apocalipsis. Y si es posible, todo de manera correlativa, pero leamos la palabra, ¿no? Y así vamos a ir creciendo en fe. Para la siguiente clase vamos también
a meditar en su palabra, vamos a seguir hablando de la meditación de la palabra y vamos a ir creciendo en nuestra comunión con Dios, que es lo importante. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que crecer en nuestra devoción con Dios. Así que aquí nos vamos a quedar y vamos a orar al Señor para que Él nos permita crecer en nuestra vida devocional. Y ahí se les va a entregar su hoja de devocional para que ustedes puedan hacer día a día. Ustedes tienen que marcarlo y cuando ya lo han terminado de hacer durante toda la semana, lo van a enviar como prueba de que ustedes lo han hecho. La idea de todo esto, mis amados hermanos, es que ustedes puedan crecer en el hábito, formar un hábito de vida devocional. Que no solamente sea porque, bueno, yo tengo que servir y punto, yo tengo que aprender, no. Crezcamos en nuestra vida devocional y lo demás vendrá por añadidura. Es importante que nosotros avancemos en nuestra comunión con Dios, crezcamos en nuestro tiempo con Dios. ¿Sí? Muy bien, mis amados hermanos, vamos a agradecer al Señor por este tiempo. Espero que me hayan podido entender. Disculpen todos los ruidos. Así que perdonen si de repente no me han comprendido bien. Así que, y les animo a aprender o estudiar acerca de George Mueller, el apóstol de la fe. ¿Sí? Así que vamos a orar y agradecer al Señor por este tiempo. Bendito Padre Celestial, te agradezco, Señor, Dios Todopoderoso, para que seas tú, Señor, obrando en cada vida, creciendo, Señor, en cada corazón, Padre. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes, Señor, a que formemos nuestra comunión contigo cada día. Bendito Dios, te pido que seas tú obrando, Señor, en nosotros y ayudándonos a crecer en nuestra relación contigo. Así es, mis amados hermanos, sigamos adelante para meditando en el Señor, ¿sí? Nos vemos la siguiente clase. Bendiciones.